Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Seguramente después se van a ir agregando algunos más, pero bueno, si no, van a tener que esperar mucho los que se unieron al horario. Bueno, primero que nada contarles que la idea de la charla surgió porque, bueno, en el contexto en el que estamos, en muchos lugares vimos gente que estaba teniendo problemas con el trabajo y que, bueno, había mucho desconocimiento sobre la situación y sobre qué se podía hacer. Así que bueno, acudimos a la profe Sandra Sen, que le agradecemos su participación, para que nos pueda brindar información en general y si alguno quiere hacer una pregunta después, puede hacerla tranquilamente. Y bueno, y también agradecer a la facultad y a la Secretaría de Graduados que nos dieron el espacio para hacerla. Así que bueno, si alguno quiere realizar alguna pregunta y la quiere ir escribiendo en el chat o esperar a que la profe termine de disertar, son bienvenidos y bueno, le dejo el espacio a la profe. Muchas gracias. Bueno, Julieta, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes este momento y, bueno, con un tema tan vigente como el tema del teletrabajo, esperando que sea de utilidad y, bueno, y a disposición por otros eventos o por cualquier otra actividad que programen. Pueden contar conmigo o con el resto del equipo de la Cátedra de Derecho del Trabajo. Yo voy a compartir un PowerPoint para seguir la exposición. Es una ley muy reciente, no está vigente todavía, creo que ustedes están en conocimiento de eso. Ahí voy a compartir y voy a comenzar directamente con la charla. ¿Se está viendo? Ahí, ¿Se ve bien? ahí Bueno, se empezó a ver. ¿ahí se ve? Sí, sí, se ve bien. Bueno, va a ser, como bien ustedes vieron en la difusión que se hizo de la charla, va a ser un análisis sobre la ley de teletrabajo y la idea por ahí es ir reflexionando sobre algunos puntos o algunas cuestiones como un poco más controvertidas que tiene la ley, porque, bueno, como bien les dije, es una ley que todavía no está vigente, es una ley muy corta, que da los lineamientos generales de lo que va a ser la modalidad de teletrabajo en Argentina, pero está sujeta a reglamentación y a negociación colectiva en muchos puntos. Bueno, yo voy a ir desarrollando, si a usted le parece, como propuso Julieta, hago toda la exposición y después ustedes si quieren ir anotando en el chat pregunta y después si se animan a preguntar, habilitando el micrófono y la cámara, bueno, hacemos un debate sobre el tema. Bueno, la ley de teletrabajo es del 14 de agosto del 2020, es la número 27.555. Y esta ley, como les decía recién, regula aspectos mínimos. Lo específico de la ley se va a determinar por convenio colectivo de trabajo y por reglamentación. La reglamentación todavía no está vigente, no se determinó la reglamentación de esta ley, y bueno, y después va a venir una ardua tarea de los empleadores y de los sindicatos para negociar y llevar a través de los convenios colectivos de la negociación paritaria lo específico del teletrabajo en cada actividad. Esta ley se refiere al contrato de teletrabajo, pero se incorpora en la ley de contrato de trabajo en el título 3, referida a las modalidades del contrato de trabajo. Puntualmente incorpora a la ley de contrato de trabajo el artículo 102 bis. O sea, lo único que hace es la incorporación de esta modalidad dentro de la ley, concepto de lo que es teletrabajo, pero la regulación está en la ley 27.555. Para comenzar, vamos a hacer referencia al concepto de teletrabajo que plantea esta ley y lo incorpora al 102 bis.
La ley dice que habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación. O sea, es un contrato de trabajo con la particularidad del lugar donde se desarrolla el trabajo y los medios que se utilizan para realizarlo. O sea, se utiliza la tecnología de la información y de las comunicaciones conocidas como TICs. Ese es el concepto que nos da la ley. El teletrabajo no es nuevo, digamos, en el mundo se viene hablando de teletrabajo desde la década del 60, especialmente esto comenzó en Estados Unidos, a partir del avance de las tecnologías de la comunicación. La OIT ya se había pronunciado sobre lo que es el teletrabajo y lo conceptualizó estableciendo que era una forma de trabajo que se realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las instalaciones de producción mediante la interacción de las TICs. O sea, acá vemos reflejado el tema del lugar y el tema de la mediación, o sea, una actividad mediada por las TICs. Y por otro lado, establece la OIT que es un sistema de comunicación que puede ser en tiempo real o diferido, o sea, pueden el trabajador estar trabajando en forma directa a través de una conexión directa con la empresa en un horario determinado o hacerlo en otros momentos y con una forma de organización que puede ser individual o colectiva y puede ser llevada a cabo por trabajadores independientes o asalariados. O sea, abre un espectro muy amplio de lo que es el teletrabajo, porque no solamente va a ser para trabajadores en relación de dependencia esta modalidad. Nosotros acá en esta ley vamos a circunscribirnos a lo que es el trabajo en relación de dependencia o asalariados. La OIT también hizo algunas recomendaciones para regular el teletrabajo, que vamos a ver que muchas de estas recomendaciones están reflejadas en nuestra ley. Se hace mucho hincapié en el carácter voluntario, es decir, depende esta modalidad de que las partes estén de acuerdo en teletrabajar, es decir, no puede ser impuesto. La voluntad de las partes es fundamental, tanto del trabajador como del empleador. También se prevé que sea reversible. No están pasando las filminas. ¿No están pasando? No. A ver, bueno, vamos a volver a presentarlo. Profe, si está compartiendo el PowerPoint como presentación, sí. ¿está haciendo eso? Sí, estaba como presentación. Comparte desde el escritorio y fíjese que es probable que se abra como aparte, no desde el mismo PowerPoint. Bien, a ver si ahí pongo reanudar. ¿Ahí se ve? Si no, puede ir corriendo la filmina desde el PowerPoint, no hay problema. Ahí se Ahora está no bien. No. No, bien. Entonces voy a volver. Lo voy a volver a compartir y voy a ir con... ¿Ahí se ve? Sí, estamos viendo la filmina, ahí cambió la filmina 4. Ahí está. Ahora vamos a la 5, que es lo que estaba diciendo recién. Bueno, la anterior es el concepto de la OIT. Acá vamos con las recomendaciones de la OIT que les dije, el carácter voluntario que debe tener, el carácter reversible a instancia de ambas partes, que ya vamos a ver qué características tiene en nuestro país esta reversibilidad, es decir, la posibilidad de pasar de la modalidad presencial al teletrabajo y volver a la modalidad presencial. El reconocimiento de la condición del asalariado,
o sea, que perciba la remuneración, por supuesto, los mismos regímenes de prestaciones sociales y promociones que en iguales condiciones que para los trabajadores presenciales, el mismo sistema de retribución con una referencia horaria clara, la determinación de la jornada es fundamental, garantía del ejercicio de las actividades sindicales, el gasto e inversión tecnológica a cargo de la empresa, el sistema de contacto presencial, o sea, se debe prever momentos de interacción y contacto presencial de estos trabajadores con el resto de los trabajadores de la empresa o con los directivos de la empresa. Otro punto que es esencial en el tema de teletrabajo es la formación continua de los trabajadores. No cualquier trabajador puede teletrabajar, tiene que tener capacitación. Los requerimientos de prevención, de seguridad y salud laboral, que es un tema bastante complejo en este ámbito, y la comunicación continua de los teletrabajadores con la empresa. Estas recomendaciones de la OIT vamos a ver que están reflejadas en nuestra normativa con algunas características que por ahí han merecido algún tipo de crítica o de pedido de revisión. Bueno, esto no está en la ley, pero voy a hacer referencia a las distintas modalidades de teletrabajo que se pueden dar, y estas modalidades, según algunos autores, se pueden clasificar según el lugar de trabajo y según el medio que utilice la empresa para la comunicación con el trabajador. Las modalidades de teletrabajo, según el lugar, puede ser que se realiza fuera de las instalaciones del empleador por medio de tecnologías digitales, y el lugar de trabajo es el domicilio del trabajador o un lugar elegido por el trabajador. También puede realizarse el trabajo por medio de tecnologías digitales de forma móvil, y el lugar va a ser donde se requiera la realización de la actividad. Puede ser durante viajes o en domicilios de clientes. También puede darse a través de centros satelitales, que son unidades separadas de la central empresaria, pero que se conectan electrónicamente con ella, y también puede darse en centros de teletrabajo de uso público. Bueno, eso según el lugar en que se desarrolle el trabajo, en que el trabajador vaya a desarrollar su tarea. También puede darse en función del tipo de enlace existente entre trabajador y empresa. Y acá hay una clasificación que es importante, esta clasificación, porque también determina el control que se va a hacer sobre ese trabajador. Puede ser teletrabajo offline o desconectado. Esta modalidad señalan los autores que no existe un enlace informático directo, es decir, no están todo el tiempo conectados trabajador y empleador, sino que se le dan instrucciones iniciales, el trabajador desarrolla su tarea en la jornada pactada y hay un control posterior del trabajo realizado. Después hay teletrabajo, la otra modalidad puede ser teletrabajo online o interactivo. Aquí hay una conexión informática directa, es decir, el trabajador está todo el tiempo conectado con la empresa, trabajan en red, prácticamente en forma colaborativa, están conectados todo el tiempo, y esto permite al empleador ir controlando la actividad que hace el trabajador y el tiempo de trabajo que está conectado. Y hay otra modalidad que se denomina teletrabajo unidireccional, donde las partes tienen una conexión simple que permite a ambas partes enviar información, pero sin diálogo interactivo, como sucede en el teletrabajo online. Entonces acá permite una jornada más flexible, es decir, donde el trabajador puede manejar sus tiempos con otras actividades que no le traerían demasiado inconveniente. Y el control por parte del empleador no es tan directo como sí se daría en el teletrabajo online.
Bueno, en las modalidades de teletrabajo pueden desarrollarse entonces total o parcialmente en el domicilio del trabajador, en un lugar diferente del establecimiento o en el establecimiento del empleador, según con un espacio determinado que puede darse a través de esta modalidad de centros satelitales. Bueno, con respecto a los derechos y obligaciones de las partes, acá sí volvemos a la ley, rigen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores presenciales, es decir, lo que ustedes conocen de derechos y deberes genéricos de ambas partes y derechos y deberes del trabajador y del empleador corresponden también a los teletrabajadores. A su vez les corresponde igual remuneración de acuerdo a la tarea y al horario que realicen. Y los convenios colectivos deberán establecer las condiciones de trabajo cuando se combinen las prestaciones entre trabajo presencial y teletrabajo. O sea, puede ser combinado, no necesariamente todo el tiempo debe ser teletrabajo, puede darse esta circunstancia de combinación de teletrabajo con actividad presencial. Acá esto no está regulado por la ley, no se va, en la reglamentación no se daría, sino que la propia ley establece que debe ser por negociación colectiva, nos remite a la negociación colectiva. En cuanto a la jornada de trabajo, ahí es importante tener en cuenta que la jornada de trabajo debe ser establecida se pueden dar distintas formas en cuanto a la reglamentación de la jornada de trabajo. Puede ser que se aplique normativas que limiten la jornada, puede ser que se excluya el teletrabajo, al teletrabajo la limitación de la jornada, o sea, es un trabajador que está a disponibilidad del empleador 24 horas los 7 días de la semana, y si no, puede darse otra forma de establecer jornadas de trabajo flexibles. En el caso de Argentina, la jornada de trabajo es con límites, es decir, tiene límites legales y convencionales, tanto en lo convenido por hora o por objetivos. O sea que acá rige para el tema de la jornada la normativa legal que nosotros conocemos en materia de jornada, ley de contrato de trabajo y ley de jornada. Se aplicaría esa ley, salvo que haya alguna reglamentación específica. Sí debe ser pactada por escrito la jornada, eso lo establece la propia ley. Se puede establecer por hora o por objetivos, se maneja mucho la posibilidad de trabajo por objetivos, dado la imposibilidad por ahí de controlar el tiempo de trabajo, y a su vez se debe pactar la modalidad y el salario, cómo se va a pagar el salario. Entre tanto, hasta tanto haya una reglamentación o un convenio específico, se rige por la ley de contrato de trabajo. En cuanto al software utilizado por el empleador, debe respetar la jornada establecida e impedir la conexión fuera de aquella. Es decir, un modo de limitar la jornada sería la propia tecnología. Es decir, establece un tiempo de trabajo, fuera de ese tiempo de trabajo hay una desconexión del sistema implementado por el empleador para el teletrabajo. Entonces, yo ahí les pongo una pregunta si esta jornada sería flexible. En realidad, nosotros estamos dentro de lo que es el límite, la jornada, digamos, con limitación, pero establece una cierta flexibilidad, ya vamos a ver el punto, cuando el trabajador tenga a su cargo determinadas personas o tenga que hacerse cargo del cuidado de determinadas personas. Otro instituto interesante que se maneja en el tema del teletrabajo es el derecho a la desconexión digital. El trabajador tiene derecho a desconectarse cuando se encuentra fuera de su jornada o en épocas de licencia, a no ser contactado por el empleador
o a no ser requerido por parte del empleador para conectarse al sistema utilizado para el trabajo. Y este derecho no debe tener como consecuencia una sanción por parte del empleador. O sea que el derecho a la desconexión debe ser respetado en forma absoluta, de manera que va de la mano de la jornada y los descansos, de manera tal que el trabajador pueda gozar de su descanso y de su tiempo libre. Bueno, ahí esto no está en la ley, pero debemos rescatar la importancia de estos institutos, es decir, de la jornada limitada y del derecho a la desconexión, porque son fundamentales por varios motivos. Uno de los motivos es para prevenir enfermedades profesionales, que ya vamos a ver en qué puede derivar en cuanto a enfermedades profesionales del teletrabajo, para proteger la privacidad de los trabajadores y sus tiempos de descanso, de reunión familiar, de poder compartir con su familia o con sus convivientes, de delimitar los tiempos de trabajo y ocio y permitir justamente los descansos y disminuir los riesgos psicosociales que se pueden generar con el teletrabajo, como el estrés derivado de la introducción de nuevas tecnologías en el trabajo, el tecnoestrés, la tensión, la ansiedad, el insomnio, es decir, son todos derivaciones de lo que es la implementación o la introducción de nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo. Ahí les quiero hacer referencia en el caso de la jornada, para ir viendo con otros países, el tema del teletrabajo, así como en Argentina se dictó la ley en este año, en varios países más de Latinoamérica, como Bolivia, Chile, El Salvador, Panamá, también legislaron sobre el tema del teletrabajo. Y en cuanto a la jornada, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Panamá tienen este sistema de jornada limitada con alguna flexibilidad para algunas cuestiones. En el caso de Chile y Colombia, de común acuerdo entre las partes, pueden excluir la limitación de la jornada. Es decir, si hay un acuerdo de partes en esos países, se podría estar con una jornada 24/7, que sería todos los días, en todo horario, el trabajador está a disponibilidad del empleador ante cualquier requerimiento. Que bueno, sería bastante complejo el tema y derivaría en muchos problemas psicosociales y enfermedades profesionales por parte del trabajador. En cuanto a lo que le decía de las tareas de cuidado, permite la ley una flexibilización en la jornada para aquellos casos en que el trabajador tenga a su cargo el cuidado de niños o adolescentes menores de 13 años o personas con discapacidad o adultos mayores que requieran de cuidados especiales, y eso tiene que estar en conocimiento del empleador. Para estos casos van a tener una jornada acorde con las tareas de cuidado o que se les permita interrupciones a su tarea, y en este caso no debería haber represalias por parte del empleador. Si hubiese represalias, se presume que es una conducta discriminatoria conforme la ley 23.592. Esto también lo deja librado a lo que es la negociación colectiva, la ley, donde se podrán establecer pautas específicas para el ejercicio de este derecho. Esto fue uno de los puntos cuestionados por el sector empleador. En cuanto a los derechos del empleador, bueno, se aplican las reglas del ius variandi, es decir, el empleador puede hacer cambios en el contrato de trabajo siempre y cuando no afecte condiciones esenciales del mismo. El trabajador, por ejemplo, que esté en una actividad presencial, puede pasar a la modalidad de teletrabajo, pero acá debe ser por voluntad del trabajador, lo que señalaba la OIT, lo menciona nuestra norma, debe ser voluntario y por escrito.
Es decir, el trabajador tiene que prestar la conformidad de pasar de la modalidad presencial al teletrabajo, salvo la única excepción que establece la ley, en que el cambio puede ser compulsivo, no hace falta que sea por escrito y es en caso de fuerza mayor. En esos casos, el empleador dispone la modificación del contrato de trabajo, pasando el trabajador a teletrabajo, sin necesidad de que el trabajador haga manifestación de voluntad y sin necesidad de que sea por escrito. Bueno, el teletrabajo se hace mucho hincapié en la voluntad del trabajador. Es decir, una vez que el trabajador presencial pasó a la modalidad de teletrabajo, puede volver cuando quiera a la modalidad presencial. Este también es un punto que marca diferencia con la legislación de otros países. En nuestro caso, este derecho a la reversibilidad, es decir, de volver de la modalidad de teletrabajo a la presencial, lo puede hacer el trabajador cuando quiera, en cualquier momento. En los otros países, por ejemplo, en El Salvador, una vez que el trabajador pasó a la modalidad de teletrabajo, tiene un plazo de 30 días para solicitar el cambio. Vencido el plazo de 30 días, se va a mantener en teletrabajo. Ya no es como un plazo de caducidad. En el caso de Brasil y Panamá, el empleador puede volver a la modalidad presencial previo a, la decisión ahí en caso de Brasil y Panamá es decisión del empleador, previo aviso al trabajador, o sea, lo puede volver cuando quiera. En el caso de Chile y Bolivia es de común acuerdo, en el caso de Ecuador también es de común acuerdo, pero lo que prevé la normativa es que una vez que pasó a teletrabajo, tiene que estar por lo menos 90 días bajo esa modalidad y recién ahí, de común acuerdo, las partes pueden pactar que vuelva a la modalidad presencial. En nuestro caso, el trabajador puede volver cuando quiera a la modalidad presencial. Es decisión del trabajador. No necesita el acuerdo del empleador. En este caso, el empleador le debe dar tareas presenciales en el antiguo establecimiento o en el más cercano al domicilio del trabajador. También puede negarse por motivos fundados a la reversión. En ese caso, bueno, el trabajador seguramente se va a reglamentar esto con más precisión, pero hoy como está la normativa, deberemos remitirnos a la ley de contrato de trabajo y podrá llegar a cuestionar esta decisión del empleador. Entramos en lo que es el ius variandi, el ejercicio abusivo del ius variandi y los derechos del trabajador. Si no cumple el empleador, el trabajador se puede dar por despedido o pedir el restablecimiento de las condiciones de trabajo. Es lo que vemos en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, derechos del trabajador frente al ejercicio abusivo del ius variandi. Y si el contrato inició como teletrabajo, también lo deja sometido a la negociación colectiva para determinar el procedimiento para convertirlo en presencial. O sea, una cosa es cuando pasa de la modalidad presencial a teletrabajo y otra cosa es cuando inicia el contrato de trabajo como teletrabajo. Ahí la ley no establece nada, se deberá determinar por convenio colectivo de trabajo. Bueno, en cuanto a los elementos de trabajo, el empleador, en lo que la ley establece, es que el empleador debe proveer el software y el hardware, herramientas de trabajo, el soporte necesario para trabajar, el mantenimiento y la reparación de los elementos de trabajo, de las herramientas de trabajo, y en el caso que las herramientas de trabajo sean del trabajador, deberá establecerse una compensación económica conforme las pautas que se establezcan en el convenio colectivo de trabajo. O sea, acá nuevamente aparece la necesidad de que las partes se pongan a negociar.
El trabajador es responsable, por supuesto, del cuidado de las herramientas de trabajo y no va a responder por el desgaste regular, por el uso normal de las herramientas. Sí deberá responder, por supuesto, si produce un daño a las herramientas de trabajo de manera voluntaria o intencional. Y si en el caso de que haya la necesidad de reparar estas herramientas de trabajo porque han tenido algún desgaste, o por el propio desgaste, o porque hay algún problema no derivado de negligencia del trabajador, el trabajador se vea imposibilitado de prestar servicios por un tiempo determinado, eso no quita el derecho al trabajador a percibir la remuneración. Es decir, que cuando el empleador deba reparar los equipos por causas normales, por causas habituales o relacionadas con el desgaste regular de las herramientas, el trabajador que no trabaje por ese motivo cobra la remuneración. Bueno, y con respecto a los gastos, los mayores gastos que produzca la modalidad de trabajo para el trabajador, como el tema conectividad o servicios, los debe compensar el empleador. Y en esto también lo que establece la ley, que la compensación se va a determinar por convenio colectivo de trabajo. Bueno, otro elemento importante es la necesidad de la capacitación de los trabajadores. Eso lo debe procurar el empleador, que puede ser tanto presencial como virtual, y es dentro de la jornada de trabajo. Es decir, la capacitación de los trabajadores, en este caso, no implica mayor carga de trabajo. Y también esta capacitación se puede dar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación y con el sindicato. También la ley prevé o resguarda al trabajador en cuanto a los derechos colectivos, establece que el trabajador tiene los mismos derechos colectivos que cualquier trabajador presencial. Con respecto al tema higiene y seguridad en el trabajo, no dice demasiado la ley, sí establece que la autoridad de aplicación debe dictar las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo. Esto sería Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Riesgo de Trabajo en su caso, y en el control de lo que tiene que ver con la higiene y seguridad en el trabajo participará la entidad sindical. Acá también es importante que la autoridad de aplicación debe determinar el listado de enfermedades causadas por el teletrabajo. En cuanto a las enfermedades profesionales, ustedes saben que a partir de la Ley de Riesgo de Trabajo son consideradas enfermedades profesionales aquellas que están incluidas en el listado de enfermedades profesionales que elabora el Poder Ejecutivo a través del ámbito respectivo. Bueno, acá se deberá analizar e incluir un listado causado por esta modalidad de trabajo. En eso están trabajando en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y están tomando en cuenta la experiencia española que tiene como una larga trayectoria en esta cuestión del teletrabajo y tiene una legislación bastante desarrollada en lo que tiene que ver con enfermedades causadas por el teletrabajo. Y otro tema complejo también es el tema de los accidentes que se producen durante y en ocasión del trabajo, serían conforme la Ley de Riesgo de Trabajo, pero bueno, acá también es determinar si todo, o sea, va a generar muchas controversias esta cuestión de los accidentes de trabajo en la ocasión del teletrabajo, porque habría que ver, por ejemplo, si un trabajador entre medio de que hace su tarea o su trabajo está cocinando y se quema con aceite, si eso entraría en un accidente de trabajo o no. Bueno, va a generar esto como muchas cuestiones a debatir y a discutir. Acá yo le traigo algunos de las posibilidades o de algunos riesgos que pueden darse en el teletrabajo. Esto no está en la ley, parte de experiencias comparadas y algunas
algunos casos, nosotros tenemos personas que trabajan en domicilio, que no entra dentro de la categoría de teletrabajo como la estamos viendo en esta ley, pero que sí están trabajando de manera remota en su domicilio, en lo que se denomina trabajo a domicilio, en el marco de la ley justamente de trabajo a domicilio, que es una ley vieja, pero que está vigente y que regula toda esta cuestión del trabajo a domicilio, que es la 12.713, y también tenemos el convenio 177 de la OIT referido al trabajo a domicilio, que ha sido ratificado por Argentina. Así que hoy, hasta que entre en vigencia esta ley, esa es la normativa que nos estaría regulando. Bueno, los riesgos que pueden darse en el teletrabajo comprende trastornos musculoesqueléticos, estos debido a posturas incorrectas, al mantenimiento prolongado de posiciones o posturas estáticas. En caso del teletrabajo, el tema de las cervicalgias, de las hernias de discos, de las tendinitis, bueno, el síndrome del túnel carpiano por el uso permanente del mouse, sin un buen pad mouse que evite ese tipo de riesgos. Bueno, otro tipo de enfermedades que puede generar es la fatiga visual o el síndrome del ojo seco, que tiene que ver esto con la falta de iluminación, la incorrecta iluminación, las pantallas por ahí que tienen mala calidad o los reflejos, o una incorrecta ubicación del equipo informático y de sus accesorios, que pueden derivar en lagrimeo, pesadez de párpados, escozor ocular, aumento de parpadeo, visión borrosa, cefalea. Es decir, todo esto puede generar como enfermedades profesionales el teletrabajo. Por eso es importante también la capacitación del trabajador en estas cuestiones. Otro riesgo que puede generar es la fatiga mental. Esto vinculado con el tema de la flexibilidad horaria, puede generar, si no hay límites en el tiempo de trabajo, puede generar alguna fatiga mental en el trabajador cuando está 24 horas conectado, no tiene descanso, puede corre un fuerte riesgo psicosocial, es decir, un trabajador que está pendiente a ver si hay algún mensaje, si lo llaman, si tiene algún mail, la preocupación permanente de no perderse nada. Bueno, todo esto puede generar en el trabajador fatiga mental. Y después también tenemos la derivación de factores psicosociales, el hecho de trabajar desde casa, normalmente en soledad, provoca aislamiento con respecto al resto de los trabajadores de la empresa, especialmente cuando no se programan encuentros presenciales, se recomiendan este tipo de encuentros para evitar justamente esto, y además el hecho de trabajar en el entorno familiar, que puede generar tensiones que afecten psicológicamente al teletrabajador. Y ahí me pareció interesante vincular esto con este convenio de la OIT del 190, que es del año 2019, es el último convenio de la OIT, donde prevé el tema del control o advierte sobre la violencia doméstica y cómo va a impactar la violencia doméstica en la productividad en cuanto el trabajador se ve afectado. Entonces acá me parece que en el teletrabajo se hace mucho más visible esta implicancia de la violencia doméstica en el trabajo. Bueno, ahí yo les hago una vinculación con el convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso. Es un convenio que está en vías de ratificación por nuestro país, pero ya va sirviendo este convenio como orientador para que las empresas vayan teniendo en cuenta estas cuestiones. Yo diría que se viene como un paradigma diferente en lo que es el trabajo, en lo que es la violencia en el ámbito de trabajo, lo que es el teletrabajo en sí, y la necesidad de que
los sujetos colectivos del derecho de trabajo vayan cambiando determinadas posturas y determinadas mentalidades a los fines de sentarse a negociar de manera más conveniente para todas las partes. Porque así como la ley de teletrabajo, también este convenio 190 de la OIT da un mandato muy preciso, muy concreto a los empleadores, a los sindicatos, al gobierno y a todos los trabajadores de poder justamente negociar, sentarse a negociar. Bueno, según este convenio de la OIT, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o amenazas de tales comportamientos o prácticas, ya sea que se manifiesten una vez o de manera repetida y que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y hace una referencia específica a la violencia y acoso por razón de género en cuanto va dirigida a personas justamente por razón de su sexo o su género. Y también en cuanto a la violencia y acoso por razón de género, remarca la protección de la mujer y las niñas porque hay se afecta, dice el convenio, de manera desproporcionada a estas trabajadoras, mujeres y niñas, bueno, obviamente en las condiciones que puedan trabajar. Y también advierte lo que les decía recién sobre la violencia doméstica en cuanto puede afectar el empleo, la productividad, la seguridad y salud, con un mensaje directo a los gobiernos, a los empleadores, a los trabajadores y a las instituciones del mercado de trabajo de contribuir a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica. Bueno, ya tiene media sanción, este convenio tiene media sanción en el Senado, en el Congreso de la Nación, fue aprobado ya por el Senado, ahora está discutiéndose en diputados y este es uno de los puntos controvertidos. De hecho, los empleadores que representan al sector empleador en la OIT se abstuvieron de votar la aprobación de este convenio. Este es uno de los puntos que habrá que ver cómo se implementa. Bueno, y el tema de la violencia en el teletrabajo, según algunos autores, se podrían dar por un hecho, por ejemplo, de la hiperconectividad, si bien tenemos que replantearnos el concepto de violencia, el hecho que un trabajador no tenga descanso, que todo el tiempo deba estar conectado, que al empleador obviamente eso le beneficia, pero atenta contra la salud mental del trabajador, le puede generar situaciones de estrés permanente, el tecnoestrés que les decía recién, o la fatiga mental, o el síndrome de burnout, que también debería entrar como una enfermedad profesional. Bueno, eso entraría dentro del término de violencia en los términos del artículo 1 del convenio 190. Se hace la pregunta de cómo evitarlo. Bueno, algunos responden con la propia tecnología, como les decía al comienzo, con la plataforma digital que determina el empleador, con un límite con una limitación de la jornada, una desconexión del trabajador. No obstante ello, hay autores que consideran que no es necesario, que no es suficiente, perdón, sino que también hay que recurrir a la justicia, hay que generar anticuerpos que de hecho ya existen para evitar la violencia en el ámbito del trabajo. Y se destaca que este convenio 190 y su recomendación, que es la 206, constituyen un instrumento diseñado especialmente para el tratamiento de este tipo de violencias que son muy sutiles, que son invisibles y que afectan notablemente la salud de los trabajadores. Bueno, en cuanto a lo que tenemos hoy en nuestro país, está esta resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajos, que es del 2012,
que esta resolución es justamente para prevenir enfermedades profesionales y dar un marco normativo en lo que es el trabajo a domicilio. Esta resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo define lo que es el teletrabajo y luego coloca en cabeza del empleador determinadas obligaciones, como por ejemplo notificar a la ART la localización de los teletrabajadores, o sea, debe indicar cuáles son los trabajadores, dónde desarrollan su tarea, debe dar la lista con los datos de los trabajadores, el lugar y la frecuencia de teletrabajo, es decir, si son todos los días o la cantidad de días en las semanas, y la tarea que va a realizar el trabajador, si son tareas administrativas, tareas de ventas, bueno, lo que se haya acordado con el trabajador. Esta resolución está vigente, pero no se aplica para los trabajadores que realizan tareas en su domicilio con motivo de la emergencia sanitaria. Es para aquellos trabajadores que ya venían realizando tareas bajo la modalidad de teletrabajo. Esto se dispuso así por la resolución 21 del 2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. O sea que esos trabajadores no van a estar alcanzados por esta resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y van a estar trabajando conforme lo que hayan acordado con el empleador. Bueno, esta resolución además establece que los empleadores deben proveer a los trabajadores una silla ergonómica, un matafuego, un botiquín de primeros auxilios, el pad mouse para evitar problemas en la mano, el síndrome del túnel carpiano que les mencionaba recién, y también le debe proporcionar un manual de buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo, que bueno, está disponible si alguno lo quiere ver en la página del Ministerio de Trabajo. Y también establece que el empleador, esa resolución establece que el empleador, con previa notificación al trabajador, puede verificar y visitar el domicilio del trabajador para ver las condiciones de trabajo, cómo ejecuta la tarea, y también puede ser acompañado con un profesional del área higiene y seguridad de la empresa y un técnico de la ART o un representante de la entidad gremial. Bueno, eso para que ustedes sepan qué es lo que está vigente, que esta es la normativa que teníamos hasta ahora y por estas reglamentaciones, más el tema de trabajo a domicilio del convenio 177 de la OIT, es lo que se venía haciendo en Argentina como teletrabajo y que con un número importante de trabajadores que lo hacen de esa manera. Bueno, otro punto que establece la ley es el tema del control y el derecho a la intimidad. Los sistemas de control de protección de bienes e informaciones de propiedad del empleador deben contar con la participación sindical. O sea, el empleador puede establecer sistemas de control con respecto al trabajador, también con respecto a la protección de sus bienes y de la información que va a manejar el trabajador, pero este control tiene que darse con participación sindical y se debe salvaguardar la intimidad del trabajador y de su domicilio. Bueno, los sistemas de protección de datos del empleador no pueden de ninguna manera violar la intimidad del trabajador. Entonces, ahí habrá que ver, se va a negociar colectivamente, la empresa va a disponer cuál va a ser el control o cómo va a realizar ese control, que puede ser obviamente por medios tecnológicos, pero se debe salvaguardar esta cuestión de la intimidad del trabajador y su domicilio, que no pueden ser violados. También puede darse el supuesto de prestaciones transnacionales, es decir, en caso de que el teletrabajo se realice fuera del país, ahí se va a aplicar la ley de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según el criterio de la ley más favorable al trabajador.
Eso en el caso de un trabajador nacional que sea contratado por un país extranjero. Si se quiere contratar a una persona que no es residente en el país, primero hay que solicitar la autorización de la autoridad de aplicación, o sea, del Ministerio de Trabajo, y a su vez, por convenio colectivo de trabajo, se van a establecer los topes de contratación de personas extranjeras. O sea que va a haber un límite en cuanto a la contratación de personas extranjeras. Bueno, la autoridad de aplicación, como ya se los vengo señalando, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Esta ley debe ser reglamentada dentro de los 90 días de que fue sancionada, todavía no se ha reglamentado. Deberán registrarse ante el Ministerio de Trabajo las empresas que vayan a desarrollar esta modalidad de teletrabajo y toda inspección que vayan a realizar las empresas, el Ministerio de Trabajo, con compañía del sindicato incluso, deben ser autorizadas por el trabajador. Como les decía al comienzo, esta ley no está vigente, va a entrar en vigencia 90 días después de que termine el aislamiento social preventivo obligatorio, que desde marzo, en que se dictó el decreto, el DNU 260, va a ser un año, salvo que se prorrogue. O sea que va a entrar en vigencia 90 días después que termine este aislamiento social preventivo obligatorio al que nos ha llevado la pandemia del COVID-19. Bueno, por ahí se me puede quedar alguna cuestión dando vuelta. Tenía, como me parece, más cosas para decir, pero bueno, fui avanzando con las diapositivas. Después, si hay dudas o algún punto que quieren que revisemos, los vemos. Lo que yo les puse acá, que seguramente me quedó corta, es traer algunos puntos para reflexionar o para pensar. En principio, lo que tiene que ver con la importancia de contar con un marco normativo referido a una modalidad de trabajo que ya era un hecho. Según algunas estadísticas, se habla de 2 millones de trabajadores que ya lo estaban haciendo bajo esta modalidad de teletrabajo en nuestro país. Nos presenta un nuevo paradigma obligacional para los sujetos del mundo de trabajo, es decir, para los empleadores, para los sindicatos, para los propios gobiernos. Obliga a estos actores colectivos a involucrarse desde la prevención, desde la información, el control, desde la elaboración de estrategias conjuntas con los demás sujetos del mundo del trabajo para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, como también la violación a la intimidad de los trabajadores, entre otras cuestiones que establece la ley 27.555. También nos plantea la necesidad de que los gobiernos incorporen el tema de los riesgos psicosociales derivados de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en tanto invaden la vida de la persona en general, y en el caso del teletrabajo en particular, que se incluyan las enfermedades profesionales que se derivan de esta modalidad. También la prevención y el tema de los accidentes de trabajo, que es un tema complejo. Después también la necesidad de repensar el tema de la violencia doméstica y su impacto en la modalidad de teletrabajo. Esto habría que ver, en algunos autores plantea que genera beneficios a las empresas, algunos de ellos serían la reducción de costos fijos, la continuidad laboral ante situaciones de emergencia como la que tenemos en la actualidad, entre otras cuestiones. La pregunta sería, ¿es una modalidad de trabajo tentadora para las empresas o presenta más dificultades que beneficios? Bueno, ahí hay algunos pronunciamientos de los profesionales de la ciencia, lo que tiene que ver con las profesionales de las ciencias de la economía, que han hecho planteos importantes en contra de esta ley, pidiendo una revisión de la ley.
Y bueno, y hay otros que consideran que es altamente positivo y bueno, que va a traer beneficios a las empresas, o por supuesto que va a llevar un tiempo su implementación y bueno, el desarrollo de lo que es la reglamentación, la negociación colectiva y demás. Bueno, espero que haber sido clara, que el tema les haya gustado de la manera que se los he planteado, lo fui relacionando con algunos puntos que me parecía que eran interesantes para remarcar. Y bueno, si hay preguntas o si alguno quiere dar su punto de vista, bienvenido. Voy a dejar de compartir. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo le quería también hacer una referencia. Creo que hay muchos estudiantes en la reunión y hay algunos autores que ya están planteando la necesidad de ir formando a los trabajadores o a los futuros profesionales en el tema, teletrabajo, y nosotros como ya de alguna manera teletrabajadores estamos encontrando muchos obstáculos o las dificultades que presenta esta cuestión de los aprendizajes en línea y se plantean algunos inconvenientes como por ejemplo los bajos niveles de acceso a internet que por ahí tiene muchos sectores de la población, las competencias digitales insuficientes para enseñar y aprender a distancia, es decir, todos debemos ser capacitados, los docentes formamos parte de ese mundo que debe ser capacitado, la falta de equipos tecnológicos adecuados, la falta de materiales adecuados para la enseñanza, son problemas que se nos presentan hoy trayéndolo al ámbito que a nosotros por ahí nos interesa. La ausencia de trabajo en grupo, la falta de contacto social, eso trae dificultades, especialmente para los jóvenes, y el tema de, esto se fue planteado por la OIT incluso en cuanto a las problemáticas de los jóvenes y el COVID-19, lo que ha generado esta necesidad de conectarse a la fuerza, es decir, no tuvimos opciones en cuanto a esto. Y lo que también se ve como dificultad o como problema en nuestros países de Latinoamérica en cuanto a lo que es el teletrabajo es la brecha digital. Es decir, que tenemos un amplio porcentaje de la población que no tiene acceso a lo que es la banda ancha fija. Entonces eso trae dificultades de conectividad. Bueno, un poco para agregar algo vinculado con nuestro espacio de trabajo, ¿no? Bueno, no sé si alguno quiere preguntar algo o decir algo, o si tiene alguna duda. La ley es muy cortita, les digo, tiene, a ver, le voy a decir la cantidad de artículos, tiene 20 artículos, incluidos los artículos de forma. O sea, una ley muy corta. Por eso va a estar sujeta a la reglamentación y a la negociación colectiva. ¿Se me escucha, Juli? Sí, se escucha muy bajito, pero se escucha. Y ahí Mariana tiene la mano levantada, así que si quieren hablar Juan y Mariana, después veamos el turno. No, habla Mariana, total, lo mío no es una pregunta, es más un comentario. Así que habla tranquilo. Bien, no sé si me escucha bien ahí. Sí, perfecto, yo te escucho bien. Yo puntualmente desde que comenzó estoy teletrabajando en mi casa y ahora comencé a hacer trabajo, digamos, jornada mixta, por así decirlo. Sí. Y se plantea la posibilidad de seguir teletrabajando con jornada mixta. Lo que, digamos, quería preguntar es cómo yo debo plantearlo por escrito. ¿Sería similar a cuando se pide la reducción de jornada que lo hago por un telegrama? ¿O no? Mira, no se ha reglamentado, dice que tiene que ser por escrito. Hoy por hoy vos todavía no estás, vos entrarías hoy
dentro de esta ley, la ley de trabajo a domicilio. Tendrían que hacer, de común acuerdo con el empleador, tendrían que estar los dos haciendo un escrito y la forma por ahí sería presentarlo o firmarlo ante la autoridad de aplicación. Sería un acuerdo de partes donde acuerdan esta modalidad mixta que vos estás diciendo. Pero no, al no estar reglamentado, esta ley todavía que yo les acabo de exponer no está vigente. Claro. Pero parece que forma parte de un acuerdo sobre la modalidad de trabajo a domicilio, que si el trabajo a domicilio es, en vez que el trabajador vaya a la empresa, el trabajo va al domicilio del trabajador, digamos, y en ese ámbito el trabajador va a cumplir la tarea. En eso tienen que firmar un acuerdo, establecer cuál va a ser la modalidad de trabajo y presentarlo ante la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo. No me parece algo que... ¿Cómo? Y luego cuando se reglamente, ahí se verá si tienen que hacer, claro, si tienen que hacer una nueva manifestación de voluntad o ya es suficiente con la que tienen, porque ustedes ya van a estar dentro de la modalidad de teletrabajo. Claro, claro, perfecto. Bueno, muy claro, gracias. Bueno. Bien, ahora sí se me escucha, ¿no? Sí, Juan. Te escucho. Bien, no, yo quería decirle primero agradecerle de nuevo por la predisposición para brindar la charla y bueno, que ha sido muy claro y que, bueno, yo creo, al menos personalmente, me sirvió bastante y me interesó bastante porque, bueno, es algo que estamos, que algo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y está muy bueno, ¿no? Saber y poder conocer desde otro punto de vista que quizá uno no está acostumbrado, cómo funciona esta cuestión, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y muy clara la charla. Está bien, o sea, yo les digo como un marco jurídico porque todavía no hay mucho desarrollo práctico, salvo lo que ya se viene dando en esta modalidad, pero va a tener una implicancia por ustedes como economistas o contadores, van a tener que trabajar un montón porque van a tener que hacer el análisis de los beneficios que le genera esta modalidad a las empresas. Van a tener que ver, hacer un análisis de costos, van a tener que ver cómo se va a implementar y van a tener que estar los trabajadores sometidos a la negociación colectiva permanente. Es decir, lo que se viene en el mundo del trabajo a nivel global es un cambio de paradigma en muchas cuestiones que tienen que ver con qué consideramos trabajo, qué trabajo es el que se protege, no solamente el trabajo en relación de dependencia, sino que va mucho más allá la idea de trabajo, que esta idea de trabajo en relación de dependencia de la ley de contrato de trabajo. El tema de la violencia en el ámbito de trabajo, un tema que se va a discutir mucho y que va a estar tiene que estar en la agenda de los políticos, de los gobiernos, de las empresas, porque si se llega a aprobar el convenio de la OIT y se incorpora como normativa interna, va a estar al mismo rango que la Constitución Nacional. Y las empresas lo van a tener que observar necesariamente. Es un convenio muy interesante, que también son convenios muy cortos, pero que tienen gran profundidad en los temas que se analizan. Me parece que está bueno que por ahí los revisen, y más si hay algún profesional, alguno ya recibido, es muy interesante esa perspectiva. Esto tiene que ver también con las empresas y el desarrollo de equipos de recursos humanos interdisciplinarios, que ustedes como asesores de empresa, por ahí hay empresas pequeñas que no lo pueden hacer, pero hay empresas grandes que sí necesariamente van a tener que estar contemplando todas estas cuestiones que tienen que ver con la prevención de los riesgos psicosociales en el ámbito del trabajo. La violencia, por ejemplo, uno de los puntos que cuestionan los empleadores es que dice, se entiende por violencia estos actos que pueden realizarse, que se agota en un solo acto o en varios. O sea, con un hecho de violencia ya el trabajador se puede considerar injuriado o se puede dar por despedido o puede generar algún planteo judicial a la empresa. O sea, son muchas cosas que
se viene como un desafío grande para las empresas, para los profesionales, para los mismos estudiantes, ¿no? Porque estamos inmersos en toda esta cuestión de la tecnología y es algo que vino para quedarse, aceleró los tiempos, porque ya se venía dando, pero lo aceleró de manera notable. Bueno, algunos están hablando de la cuarta revolución o de lo que tiene que ver con la revolución de la tecnología en los tiempos actuales. Sí, tal cual, y además es como que uno se tiene que ir acostumbrando porque por lo visto esto viene para rato, así que Así nada, es. es un cambio de vida muy grande y bueno, qué mejor que ir adaptándose y saber y también cómo adaptarse y cómo resguardarse cuando algo no funcione. Exacto. Bueno, no sé si alguno Bueno, más yo quiere. estaba viendo ahí en el chat, no hay preguntas. Mariano agradeció la charla y bueno, le pareció muy interesante y bueno, a mí también me pareció muy interesante, creo que era un espacio que se necesitaba por bueno, la cuestión que nos está pasando a todos y que va a seguir y bueno. Así que bueno, agradecerle a la profe, a todos los participantes, si alguno tiene alguna charla, alguna pregunta, perdón. Recordarles que el video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, por si alguno no lo puede ver, si alguno quiere verlo de nuevo, o si, bueno, saben de alguien que esté interesado para verlo después. Así que bueno, muchas gracias y estamos para cualquier charla que quiera dar la profe o que nos quieran proponer que sea necesaria. Bueno, Eso, muchas hacer gracias hincapié por la invitación. Perdón, hacer hincapié eso, en que cualquier idea es bienvenida y bueno, mientras podamos vamos a ir organizando alguna cuestión, alguna charla que tenga alguna cuestión interesante, agradecer ¿no? la predisposición de los profes y bueno, tener en claro eso también, que siempre los profes están para darnos una mano. Así que bueno, muchas gracias por unirse y bueno, felicitar a Julieta por la organización de la charla, que la verdad que estuvo muy buena y muy interesante. Bueno, gracias Julieta y gracias a todos. Gracias por escuchar. Saludos. Gracias, saludos.